Nasri Adfura asume control directo de salud con apoyo de 2 viceministros y designados presidenciales. Ley de empleo parcial debe socializarse, advierten vacíos y posibles conflictos. Agenda anticorrupción no es prioridad para el Ejecutivo ni el Congreso, alerta sociedad civil. Entre misas, agua bendita y presentaciones arranca gabinete de Adfura. Independencia del BCH y nueva política cambiaria marcan rumbo económico del gobierno. Poder Judicial cumple 3 años sin consejo de la Judicatura pese a llamados internacionales. Habilitan albergues para 200 familias afectadas por lluvias en el Progreso Lloro. Rubio advierte consecuencias a Rodríguez. Trump amaga con Irán y muere congresista colombiano. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 28 de enero. ¿Cuántos días trae el mes? 31. ¿31? Sí. 3 días. 31. Y ya hemos pasado enero. El primer mes del año, 2026. Pero ha sido un mes intenso, Renato. Para nosotros noticiosamente. Para nosotros no, y para el público, para el pueblo hondureño claro. También. Pero ya hay tranquilidad. Estresado. Pero bueno, ya las cosas se están volviendo a la normalidad. Y a su cauce. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Este miércoles en las oficinas públicas los empleados recibieron a los nuevos titulares de la Secretaría de Estado juramentados por el presidente Adfura. Y hubo de todo, desde rezos, agua bendita, intercambio de informes hasta anuncios relacionados con la educación, sin faltar la presentación del personal que labora en sus dependencias. Que usted la llene y le dé toda la sabiduría. Oraciones, reuniones de trabajo, intercambio de información y el rocío de agua bendita en algunas oficinas para encomendarse a Dios y bendecir los espacios laborales. Así iniciaron funciones varios secretarios de la administración Adfura en el arranque formal de su primer día de trabajo al frente de las secretarías. Estas escenas marcaron el inicio de labores del secretario de Infraestructura y Transporte, Aníbal Erler, quien recorrió las oficinas de la institución, intercambió información con los empleados y sostuvo reuniones con su equipo cercano, ya instalado en su nueva silla ministerial. Nosotros tenemos el honor de haber sido nombrados por parte del presidente de la República en la secretaría que más actividad va a tener, que es la de infraestructura. Nuestra prioridad número 1 es resolver los problemas que podamos encontrar, cualquier cuello de botella que podamos encontrar, para darle dinamismo al desarrollo de la infraestructura vial en el país. El enfoque del señor presidente Adfura es un enfoque de dinamismo, de poder trabajar sobre la marcha, agilizar cada una de las labores de infraestructura a nivel nacional. Desde temprano, los nuevos funcionarios comenzaron a tomar posesión de sus despachos. Algunos optaron por actos simbólicos, otros se limitaron a conocer al personal, revisar informes preliminares y empaparse de la situación en la que reciben cada dependencia. En el caso de la Secretaría de Educación, la nueva titular anunció que el próximo lunes inicia oficialmente el año escolar, acompañado de la entrega de libros en los centros educativos. Estamos presentes en la Secretaría de Educación, estamos reuniéndonos ahorita con los empleados que ya están aquí y la Comisión de Educación nueva que regresa a esta Secretaría de Educación. Sí, tenemos la prioridad ahorita la entrega de textos de libros para los estudiantes, ¿verdad? El señor presidente ha estado muy preocupado y este año, en la inauguración del año escolar, el 2 de febrero, el señor presidente va a hacer entrega de un gran lote de libros para que puedan ser repartidos en los centros educativos para que los demos a los estudiantes, a los niños y podamos empezar con pie firme a este año escolar. Por su parte, Emilio Hércules y sus 2 subsecretarios de Estado llegaron desde muy temprano este lunes a la Secretaría de Finanzas para iniciar formalmente funciones en la nueva administración. Antes de comenzar la jornada, el padre Carlos Magno bendijo las oficinas, un acto con el que el titular de Finanzas dijo encomendar su gestión a Dios,
con el compromiso de trabajar con transparencia y al servicio del pueblo hondureño. En este nuevo desafío le acompañan la economista Lilian Rivera, subsecretaria de Crédito e Inversión Pública, y el economista Roberto Chan como subsecretario de Presupuesto, a quienes destacó como profesionales capaces y comprometidos para enfrentar los retos de las finanzas públicas del país. Con la llegada de los nuevos funcionarios a sus respectivos despachos se abre un capítulo de nuevas expectativas de que las promesas de campaña se conviertan en realidad en pro de la población. María Holanda, Telenoticias. En las últimas horas, el subgerente de Recursos Humanos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Lino Domínguez, informó mediante memorándum interno el nombramiento del abogado Víctor Antonio Martínez Cáceres como director interino de la institución, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente del régimen de invalidez, vejez y muerte. Martínez asume de inmediato todas las atribuciones administrativas y operativas del cargo conforme a la ley del Seguro Social, mientras se convoca la directiva tripartita del ISS, integrada por representantes del Estado, del sector obrero y del sector patronal para definir el nombramiento definitivo de la dirección ejecutiva. No habrá titular de salud en el nuevo gobierno por ahora, confirmó el secretario de Comunicaciones José Argueta al revelar que será el presidente Nasri Atfura quien asumirá esa función junto a los 3 designados presidenciales. La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasri Juan Atfura Sabla, con un equipo conformado por sus designados presidenciales. Así, la experiencia que tiene la designada María Antonieta nos va a ayudar mucho en llevar los procesos legislativos que se necesitan. El designado Carlos Flores es un hombre con amplia trayectoria y reconocimiento en el gremio médico. Él va a ayudar en ese sector. Y la designada Herrera con el tema de seguridad alimentaria y la empresa privada. Por otro lado, se hizo oficial el nombramiento de Ángel Midense como subsecretario de Redes Integradas y José Miguel Castillo como subsecretario de Proyectos e Inversión de Salud. Dentro de nuestras principales líneas estratégicas, aparte de la mora quirúrgica, está el abastecimiento de medicamentos. No pensemos solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba o las principales ciudades. Recordemos todos los compatriotas que se encuentran fuera, que no tienen el alcance de esos medicamentos y necesitamos garantizar. Nos basaremos en una Secretaría de Salud enfocada en una atención primaria de salud resolutiva, donde más del 90% de los problemas se resuelvan allí en la comunidad. Lograremos acercar los servicios de salud a la población, no solamente en cantidad, en una cobertura institucional, sino que también en candidez y calidad. En uno de sus primeros movimientos en el gobierno, el presidente Nasri Atfura decidió asumir directamente la conducción de la Secretaría de Salud, junto a sus designados presidenciales. Según se informó, la decisión busca agilizar procesos clave, reforzar la gestión institucional y responder con mayor eficacia a las necesidades del pueblo. Esta especialista califica la decisión como una estrategia novedosa, aunque duda si se corre el riesgo que el mandatario no enfoque su atención a los demás problemas del país cuando apenas inicia su gestión. Nos ha sorprendido porque es un nuevo modelo de gestión. Creo que increíble, un presidente en la titularidad de la Secretaría de Salud. Más bien recomendamos al presidente que en el marco de esa promesa de mejorar la respuesta a la población, trate de identificar. Por un lado, trate de identificar una persona que garantice el cumplimiento de eso que ha prometido al pueblo para que su agenda sea liberada y vea todo lo que es tema de país. Pero este exministro de Salud no es tan optimista, y si bien es cierto, cree que la decisión del presidente muestra que prioricen el sector, también cree que es una apuesta muy arriesgada, pues desde su experiencia personal asegura que dirigir la Secretaría es un trabajo complejo y de tiempo completo, que requiere el apoyo de especialistas en la materia. Bueno, yo lo tomé en serio y cerré hasta mi clínica privada. Había renunciado a mi plaza del San Felipe y me dediqué a ser ministro. Yo estaba ahí desde 7 de la mañana hasta 9 de la noche, así que el tiempo, la verdad, tendrá que tener un equipo gerencial muy bueno para que le ayuden a poder llevar esto adelante. Además hay que estar haciendo giras, a ir a ver la realidad del país. Lo veo difícil, pero no digo que no lo logre hacer. Este fue un alcalde que anduvo para arriba y para abajo y a lo mejor sea esta su prioridad.
Este analista señala que la determinación debe ser temporal, hasta que se elija a un funcionario que cuente con todas las competencias técnicas y éticas para liderar la CESAL. Teme también que se vuelva una práctica normal en el Ejecutivo, considerando que la expresidenta Xiomara Castro en su momento también fungió como secretaria de Defensa sin presentar mayores resultados. En el gobierno reciente de Xiomara Castro vimos esa doble función y creo que no fue tan eficiente como se esperaba. Ojalá que este doble sombrero sea temporal y que dé paso a una persona de la confianza del presidente de la República, esas competencias técnicas, que sepa de administración pública también y que genere resultados en el corto plazo para mover. Reducir la mora quirúrgica, dotar de medicamentos y reconfigurar el sistema público sanitario es una urgencia para miles de pacientes. Pero el desafío será demostrar que el liderazgo presidencial en salud no se convierte en una carga política, sino en una solución efectiva. Bueno, he preguntado a nuestras fuentes hoy esta decisión del presidente de la República de ser el titular en este momento de salud pública. Y me dicen que busca a la persona idónea. Que busca a la persona idónea. Y mi repregunta fue, pero tuvo tantos meses para buscar a la persona idónea y no la encontró. Pero consultadas otras fuentes me dicen, espera lo que quiere hacer Adfura en la Secretaría de Salud Pública. Pero igual, al menos, y en eso coincido con Ismael Cepeda, un reconocido economista hondureño, deben darnos todo el historial de las personas que en este momento ha delegado el presidente de la República para estar al frente de salud, aunque él será el superior. José Miguel Castillo Hurtado, me preguntan, ¿es médico? Ángel Midense, subsecretario de Redes Integradas, me preguntan, ¿es médico? No sé, les digo, no sé si los anunciaron como médicos o no son médicos. El hecho es que ya este gobierno va reflejando una característica muy importante, nombrar técnicos. Y eso es bueno para Honduras, nombrar técnicos. Aunque muchas veces esas decisiones provocan que el partido del presidente se le venga encima. Pasó con Ricardo Maduro cuando fue presidente. Un gobierno con muchos técnicos, pero tenía distante a su partido. Creo que deben dar más información, facilitar más información. ¿Por qué esta decisión del presidente de no nombrar un secretario de salud en el área quizá más sensitiva del país? Entre economía y salud uno no sabe qué es lo más importante. Bueno, debe ser la economía, porque sin una economía dinámica que genere riqueza, entonces ¿qué dinero tenemos para invertirlo en salud? Pero al menos sugerimos que nos digan todo el historial de José Miguel Castillo Hurtado, Ángel Midense, para dejar las elucubraciones y comenzar a tener certeza del gobierno que se ha inaugurado en el país. El diputado Carlos Umaña respaldó la iniciativa del presidente Adfura de asumir directamente la gestión de la salud, calificándola como novedosa ante el caos actual del sistema. Umaña aseguró que su apoyo va más allá de cualquier filiación partidaria, con la convicción de que los cambios realmente beneficien al pueblo hondureño. Destacó la importancia de mantener diálogo con los gremios, actuar con precaución administrativa y garantizar transparencia en cada decisión. Además, insistió en que las compras del sector salud deberían realizarse mediante un instrumento legal diferente, algo que en el pasado fue bloqueado. Umaña reafirmó su compromiso con cualquier medida que mejore el sistema, siempre que se construyan todas las avenidas necesarias con diálogo y consenso. Llamó a dejar de lado insultos y ofensas y a trabajar unidos por Honduras. Bueno, vamos a esperar porque, mira, tantos problemas tiene Honduras, tantos desafíos tiene Honduras, que si ya el presidente se autonombra como la cabeza de salud pública, uno se pregunta, ¿podrá salir adelante ante los desafíos que implica tener la titularidad de salud pública? Y no digamos los otros desafíos que enfrenta Honduras. Pero esperemos cuáles son las estrategias del gobernante. Yo pensé que
todavía no ha encontrado la persona idónea para la Secretaría de Salud. Aunque... Sí, es difícil, ¿verdad? Porque como usted lo mencionaba al inicio, en estos meses debió escoger, pero claro, entonces no ha encontrado. Yo ¿sí? es lo que creo, ¿sí? que un gobernante debe tener claro quiénes van para determinados cargos. Pero algo ha sucedido y ese margen de duda se lo damos al presidente, sí, porque ha nombrado viceministros en salud y según la información oficial, él va a encabezar en estos momentos. Si es alguna estrategia, vamos a ver el desenlace, ¿sí?, de todo esto en los próximos días. Bueno, entre otros nombramientos de la actual administración figura la de la expresidenta del Partido Nacional, Fátima Juárez, como secretaria en los despachos de redes sociales. Redes sociales, ¿le suena? Sí, Cedesol. Fátima Suárez, expresidenta del Comité del Partido Nacional, del Comité Central, ha sido nombrada en este cargo. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó al mandatario hondureño, Nasriad Fura, por su investidura y le deseó éxitos en su gestión al frente del país. A través de un mensaje, ex Abinader destacó la importancia de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones y expresó la disposición de su gobierno para trabajar de manera conjunta en temas de interés común como el desarrollo, la estabilidad democrática y la integración regional, en el marco del inicio de una nueva administración en Honduras. El arranque del nuevo ciclo político del país en la administración Azfura y en el nuevo Congreso Nacional, la agenda anticorrupción brilla por su ausencia, pese a ser una de las prioridades identificadas por la ciudadanía, un hecho que lleva a las organizaciones de sociedad civil a advertir que no bajarán la guardia para que haya transparencia y rendición de cuentas. En el inicio del gobierno de Nasriad Fura, la agenda anticorrupción no aparece entre los primeros anuncios del Ejecutivo ni en la ruta inmediata del Congreso Nacional. El nuevo ciclo político arranca con énfasis en economía, salud y educación, mientras la lucha contra la corrupción quedó en segundo plano del discurso oficial. Y la corrupción, que no vengan a decir que la CICE, no. Para combatir la corrupción se necesita voluntad política, fortalecer las instituciones, exigir a las instituciones que no trabajen en función de partidos políticos, favoreciendo a los correligionarios, porque ha sucedido siempre, sino que realmente el que delinque hay que castigarlo. Entre las prioridades que el presidente Azfura ha planteado para su gobierno, sectores advierten que la agenda anticorrupción no aparece como un eje central. El silencio en este tema se da en un escenario donde siguen pendientes reformas anticorrupción impulsadas en años anteriores y compromisos asumidos con Naciones Unidas, que no avanzaron ni en el Ejecutivo saliente y por los vientos que soplan no parecen tener prioridad en la actual agenda. Reformas estructurales que fortalezcan el Estado de Derecho, por ejemplo, esas reformas anticorrupción que solicitaba Naciones Unidas a través de su grupo de expertos para instalar la comisión, indistintamente de si va a haber un mecanismo internacional en el país o no, pero esas herramientas ya le dota de elementos suficientes al Ministerio Público para hacer un trabajo mucho más adecuado y mucho más eficiente, al igual que el Tribunal de Cuentas. A este contexto se suma la incertidumbre sobre el futuro de la Secretaría de Transparencia, creada en el gobierno anterior y cuestionada por sus resultados. Desde la sociedad civil advierten que la ciudadanía se mantendrá vigilante de las acciones de la nueva administración. Porque la corrupción ha drenado miles de millones de fondos públicos para ir a caer a manos de unos pocos. Es así que si el presidente Nasriad Fura tiene la verdadera intención de dejar una huella, dejar un legado, que eso fue lo que transmitió en su discurso, tiene que empezar cambiando las viejas prácticas que están enraizadas en las instituciones del Estado. La agenda anticorrupción queda en pausa al inicio del nuevo gobierno, un silencio que empieza a ser objeto de rumores. Lo que sí está claro es que el país observa si la transparencia logra o no abrirse espacio en la gestión que comienza. Carolina Martínez, Telenoticias.
A 3 años de la instalación del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel Obando, sigue haciendo oídos sordos a dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales y reclamos internos relacionados con la aprobación de una ley para instalar el Consejo de la Judicatura que evite la politización y nombramientos y traslados discrecionales en ese poder del Estado. A casi 3 años de asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta Rebeca Raquel sigue sin impulsar la creación de un nuevo Consejo de la Judicatura, pese a recomendaciones de organismos internacionales, instituciones de derechos humanos y exigencias reiteradas de la sociedad civil. Un vacío que persiste desde que en marzo de 2016 la Sala Constitucional declaró inconstitucional el anterior Consejo por graves irregularidades en su funcionamiento. En lo que yo le puedo responder y lo que está en mi conocimiento no es en relación propiamente a una nueva ley, sino a un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, en un contexto bastante amplio, un anteproyecto que ya se ha trabajado con una visión sumamente amplia, que ha sido producto de un trabajo de consultores. El mismo no ha sido socializado suficientemente a lo interno, igualmente contar pues con el conocimiento a detalle de cada uno de los miembros del Pleno de Magistrados de Suprema Corte. Desde entonces, Honduras carece del órgano encargado de la carrera judicial, la evaluación y los nombramientos. En ese contexto, la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial ha denunciado de manera reiterada que la presidenta Raquel concentra decisiones clave y nombramientos discrecionales de jueces, magistrados de cortes de apelaciones, incluso en jurisdicciones especiales, sin concurso y sin experiencia acreditada. Pasaría por una voluntad política de las diferentes bancadas de aprobar la ley de la creación del Consejo de la Judicatura. En 2023, el Congreso Nacional nombró una comisión especial para preparar un anteproyecto de ley que permitiera crear un nuevo Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la iniciativa quedó archivada y nunca avanzó. Hoy, con un nuevo Congreso instalado, sectores esperan que se retome el tema para frenar lo que consideran abusos reiterados desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Hay funcionarios que tienen años de estar en la institución y no son removidos a un cargo y llegan personas nuevas, sin experiencia, y son nombrados. Yo creo que eso, además de que es un abuso, es una ofensa a los funcionarios del Poder Judicial. Mientras las recomendaciones internacionales siguen sin eco, la presidenta del Poder Judicial mira hacia otro lado, navegando en aguas mansas, sin controles ni contrapesos, provocando un vacío que favorece el poder personal sobre la institucionalidad. El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada Mateo Gibrín manifestó que para generar empleo estable y permanente en Honduras y competir con otros países de la región, se necesita capital de largo plazo dispuesto a invertir en el país. Explicó que para atraer ese capital, Honduras debe ofrecer como mínimo disponibilidad inmediata de dólares, deslizamiento controlado del empira, tasas de interés competitivas, seguridad jurídica, garantizando propiedad privada y un Estado honrado, con agilidad, leyes y decretos vigentes de incentivos. La nueva política crediticia y monetaria del gobierno de Asfura se empieza a dibujar retomando la independencia que debe caracterizar al Banco Central de Honduras. Hacer énfasis en el recorte de gasto público, buscar la estabilidad cambiaria y otros ajustes que a criterio de los economistas serán claves para acceder a créditos y cooperación internacional. El nuevo gabinete económico comienza a definir el rumbo de la política fiscal y monetaria con un enfoque en el recorte del gasto público, la estabilidad de la moneda y los precios. Es un gran reto el que tienen, ojalá que lleguen comprometidos con Honduras, comprometidos con los más necesitados, que las acciones se orienten al desarrollo del país y no a favorecer, como ha sido costumbre en el país, a determinados grupos económicos o a ciertos intereses políticos. Las decisiones se tomarán bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos, una receta muchas veces cuestionada, pero que suele ser clave para acceder a créditos y cooperación internacional. Y no es que estamos pensando
estoy esperanzado de que las soluciones que ellos dan son las mejores. En realidad muy buena parte del fracaso económico y social del país viene por recomendaciones inapropiadas, pero también es cierto que son una llave maestra para lograr los desembolsos pendientes. Advierten que el ajuste podría ser doloroso y sentirse en el corto plazo si incluyera medidas como la depreciación de la moneda, ajuste a las tasas de interés o eliminación de subsidios. El reto importante que tienen es cómo alinear la política monetaria con la fiscal, porque esto generará presiones. La eliminación de los subsidios, por ejemplo, va a tener un impacto directo en la inflación. Los nuevos funcionarios también prometen respetar la independencia del Banco Central, un principio que permite al directorio tomar decisiones con criterios técnicos y no por instrucciones del gobierno de turno. Evita el uso político de la emisión de dinero, protege la estabilidad de precios y genera confianza en la economía. Porque lo que ocurre es que algunas acciones no se toman porque van a dañar la imagen del gobierno de turno. Entonces se rezagan y después esto nos pasa factura y esos costos salen altísimos porque los terminan pagando los más pobres. Rodríguez recuerda que ese fue uno de los errores de la administración anterior, cuando el Banco Central mantuvo fijos el tipo de cambio y las tasas de interés, que luego se dispararon de forma abrupta. El reto de las nuevas autoridades será lograr equilibrio, un ordenamiento financiero y monetario sin frenar el crecimiento económico y que esa estabilidad se traduzca en bienestar y no en un golpe al bolsillo de la población. Sara Carranza, Telenoticias. Y sobre esta temática, este jueves el FOSDE presentará una síntesis que es a manera de propuesta del FOSDE para el gobierno del presidente Narri Asfura Sabla. Son las propuestas priorizadas del FOSDE para el gobierno del presidente Asfura hacia la construcción de un gran pacto socioeconómico, político y de unificación de Honduras. El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, anunció que el 15 de febrero llegará al país una misión del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de retomar las negociaciones con el nuevo gobierno. De acuerdo con el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, la continuidad de los convenios y los desembolsos podrían concretarse con mayor agilidad tras la reciente visita del presidente Nasri Asfura a Washington. Muy satisfactorio que el presidente de la República fuera a Washington, que hablara con Fondo Monetario, que hablara con Banco Mundial, con EDBID, etcétera, y eso posibilita una negociación más rápida porque el acuerdo con el fondo vence pronto. El acuerdo vigente fue negociado durante la administración de Xiomara Castro y vence en agosto de 2026. Ahora la administración Asfura deberá definir si da continuidad al convenio actual o si opta por renegociarlo bajo sus propias prioridades de gobierno. Bueno, Emilio Hércules, el nuevo secretario de Finanzas, aseguró el martes que no tiene un diploma o posgrado en finanzas, pero eso no le impide jugar con los números para favorecer a los más necesitados. Es que lo llevemos a cabo, no importa tanto si la persona tiene o no tiene algún tipo de diploma que vaya direccionado a alguna instancia. Recordemos de que hace tiempo lo que era difícil encontrar a quien no hablaba inglés, hoy quien no tiene maestría, sin embargo, vamos a llevar a cabo la tarea a cabalidad como lo ordena el presidente para que sea el pueblo quien sea el beneficiado final de estas tareas. Por otro lado, Hércules, abogado de profesión, informó que habrá una reformulación del presupuesto general 2026, el cual priorizará salud, infraestructura y crecimiento económico. Se espera y se estima de que en la primera quincena del mes de febrero se traiga a la Cámara Legislativa. Lo vamos a tener que defender todo el gabinete económico con el presidente del Congreso y todo su equipo para que este sea de carácter prioritario y que sea discutido, aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Gaceta. Hércules afirmó que le apuntan a un gobierno austero con responsabilidad fiscal que buscará la disminución del gasto corriente para trasladarlo a inversión. Nuevo titular de Finanzas anuncia reformulación del presupuesto 2026, admite que no es experto en números, pero sí muy capaz. Bueno, vamos a ver la gestión de Hércules y lo que el pueblo determina en los próximos meses.
El diputado nacionalista Marco Midense desde el criterio que se debe revisar la situación actual de las zonas de empleo y desarrollo económico sede para atraer inversión y nuevas plazas de trabajo, pese a que fueron derogadas y declaradas inconstitucionales. La ley orgánica de la sede está derogada. Si bien el Congreso de la legislatura hace 3 años derogó el texto constitucional, no se ratificó en la legislatura subsiguiente, de manera que hay un tema de un vacío. Y por otro lado, tuvimos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con un efecto retroactivo, que también es algo que no se había visto. No obstante, lejos del tema técnico, yo estoy de acuerdo en que haya que revisar cualquier modelo, siempre sea en fin de los intereses de las personas, de promover empleo, de proteger inversiones y de dar la señal hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia Latinoamérica, de que Honduras, hacia Asia, de que Honduras está abierto para la inversión. Midense indicó que se debe analizar lo que funcione en la sede, porque son un motor de empleo para el país. La vicepresidenta de la Comisión Especial que dictamina el proyecto de ley de empleo a tiempo parcial, Sara Zavala, explicó que la iniciativa busca reformar el artículo 328 del Código de Trabajo con el objetivo de permitir la contratación por tiempo indefinido bajo jornadas laborales más cortas. En este caso queremos una jornada que sea más flexible, que nos permita contratar a un trabajador por 4 horas, por 6 horas, por 3 horas, por así decirlo, diariamente, ¿verdad? Y que de repente este mecanismo sea un mecanismo que puede ser continuo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay trabajos que así lo demandan, pero no tampoco tenemos que tener el cuidado de que esta herramienta o de que esta flexibilidad no se convierta en un mecanismo para que las empresas lo vengan a utilizar y decir ahora vamos a contratar todo nuestro personal por esta modalidad. Zavala indicó que en las últimas horas sostuvieron la primera reunión de comisión para definir una hoja que contempla socializar el proyecto con el sector obrero y privado a fin de lograr un mecanismo que genere empleo y seguridad jurídica. Para los sectores obreros, la iniciativa de aprobar una ley de empleo parcial mediante una reforma al Código del Trabajo limita la movilidad social y reduce los ingresos de quienes laboran bajo ese régimen, mientras los laboristas piden dar mayor pensamiento a la propuesta, ya que como está redactada puede generar conflictos de interpretación en detrimento de los trabajadores. El proyecto no constituye una ley integral de empleo a tiempo parcial, sino una reforma aislada a un solo artículo del Código del Trabajo, cuestiona este abogado laboralista, para quien de aprobarse tal y como está escrita, se podría generar conflictos de interpretación que afecten a los trabajadores. Si se aprueba esta ley como se está manejando sin ser ley, sino que ser una mera reforma, lo que vamos a tener es un montón de conflictos de interpretación, se van a generar interpretaciones de todo tipo y lo que va a tener son conflictos. Lo que se tiene que hacer es socializarla, mejorarla y que si hay empresas que la violan, que se fortalezcan los mecanismos de persecución de los violadores para que sean sancionados y la ley se respete. Modificar ese artículo, que es una reforma al código, lo avisoro como un problema por las cosas que le estoy explicando. No puede ver la cuestión de la regulación a través de un solo artículo, tiene que tener una regulación mucho más amplia. La ley de empleo a tiempo parcial consta de 17 artículos, pero en el fondo lo que plantea es una reforma al artículo 328 del Código del Trabajo, que permitiría hacer contrataciones permanentes bajo jornadas más cortas, según indicaron miembros de la Comisión Especial de Dictamen. Aunque su contenido aún no es socializado, en el sector obrero ya tienen sus reservas, pues consideran que el empleo por hora o a tiempo parcial limita la movilidad social y reduce los ingresos de quienes laboran bajo ese régimen. No estamos en contra de la generación de empleo para los jóvenes, eso es lo que más necesitamos. No estamos en contra de la empresa. Lo que no podemos permitir son abusos y que se genere precariedad laboral. Según Durón, su posicionamiento no es ideológico, se guía por principios de equidad y justicia, pero son 4 años perdidos en materia de generación de empleo, indican en el COEP, quienes recuerdan que esta ley contempla todos los derechos laborales, ya que se incluyen vacaciones, 14avo aguinaldo, cesantía y las aportaciones a los distintos regímenes de seguridad social. Son leyes que venimos peleando allá desde el 2022, ¿Desde que se derogó? 4 años perdiendo oportunidades
oportunidades para que nuestros jóvenes tengan acceso a un trabajo digno. Hay que hacer que esas leyes se hagan o se aprueben, perdón, para que nuestros jóvenes sobre todo tengan oportunidades de trabajar y estudiar, para que puedan contribuir con un ingreso para su familia. Lo que se prevé es que en los próximos días inicie una jornada de socialización con los diferentes sectores, previo a la presentación del dictamen final. Bueno, atentos porque después de la pausa comercial, el todavía procurador de la República, Manuel Díaz Galeas, justifica la salida del CIADI y dice que apenas una demanda ha ocurrido después de la denuncia de ese tratado del CIADI. Pero tenemos reacciones, la otra cara de la moneda. ¿Por qué el gobierno de Narria Fura ha decidido reactivar la permanencia de Honduras en el CIADI? Atentos a esta noticia. Hagamos Negocio es presentado por Útiles de Honduras. Trae cualquier lista escolar a Útiles de Honduras y aprovecha las útiles ofertas reales. Ven y comprueba el ahorro en tu cuenta. Formalizar los negocios no es solo cumplir con la ley, es abrir la puerta al crecimiento, ya que al formalizar se puede acceder a créditos, participar en compras del Estado, establecer alianzas comerciales y generar confianza en clientes y proveedores. Ese tipo de factores y muy importante es el acceso al mercado. Cuando para mí es negocio formalizarme, porque me van a dar un préstamo, porque voy a poder vender a otras empresas y dar facturas, es uno de los requisitos. Creo que esos son los atractivos. Y obviamente hay que mejorar todo el tema de protección social para los trabajadores, que significa mejor educación, mejores escuelas, mejores préstamos, vivienda, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. La formalización puede considerarse costosa porque se deben pagar impuestos y derechos laborales, pero permite ordenar las finanzas, proteger la marca y dar estabilidad, además de facilitar el uso de pagos digitales y herramientas tecnológicas. Por ello consideran necesario que haya una política pública que motive a los empresarios a legalizar sus negocios. Existen 4 pilares para una buena gestión financiera: ahorrar, gastar, ganar y dar. Todas sus decisiones financieras personales se enmarcan en uno de estos 4 grupos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Guardar. Ahorrar dinero suele denominarse pagarse a uno mismo primero. Hay varias razones por las que ahorrar es importante. Ahorro de emergencia, ahorro para una gran meta y ahorro para la jubilación. Gastar. Prestar atención a cómo gastamos nuestro dinero, a dónde va y por qué, es esencial para una buena gestión financiera. Gana. La mayoría de nosotros recibimos nuestro dinero de algún tipo de salario. Por eso, cuando pensamos en cómo podemos alcanzar más metas en la vida, solemos fantasear con un ascenso o una nueva y atractiva oferta laboral. Un aumento así nos daría más dinero para gastar. El procurador de la República, Manuel Díaz Galeas, justificó este miércoles la decisión del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro de denunciar el convenio del CIADI y retirar el país de esta instancia internacional de arbitraje y solución de controversias. Esta es la justificación del actual procurador. La denuncia soberana del convenio CIADI por parte de la administración de la expresidenta estuvo fundamentada en 2 aspectos centrales. 1. El centro no respetó la Declaración Soberana del Estado de Honduras de 1988, que estableció como requisito para que Honduras fuese sometida a esa jurisdicción el agotamiento previo de instancias internas por parte de los inversionistas. Segundo, una coyuntura inédita en la historia nacional, una avalancha de demandas de arbitraje de inversión contra la República y la necesidad de contener ese comportamiento.
Anterior a la denuncia de agosto de 2024, señala el procurador, se promovieron 18 demandas contra Honduras. Posterior a la denuncia, solamente se promovió una demanda contra el Estado de Honduras. Los datos reflejan por sí mismos la efectividad de la decisión. Finalmente, es falso que exista una relación entre pertenecer al CIADI y atraer inversión extranjera. Varios estudios han reiterado esta conclusión que desmonta lo que se ha convertido en una falacia sin base alguna. Sirva este ejemplo. Brasil, el principal receptor de inversión extranjera directa en América Latina, no pertenece al CIADI, acota el procurador Galeas, al conocer la decisión del gobierno del presidente Nasriad Fura de solicitar el retorno de Honduras a ese centro internacional de arbitraje. A menos de 5 horas de sentarse en la silla presidencial, el titular del Poder Ejecutivo, Nasriad Fura, firma y envía la carta para reincorporar al Estado de Honduras al Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Estar dentro del CIADI le permite poder enfrentar todas esas demandas, le permite conciliar. Si usted puede conciliar, entonces básicamente usted automáticamente no es demandado y no pierde. A mediados del 2024, el gobierno de Xiomara Castro, sin una justificación de peso, de un plumazo renunció al CIADI, dejando al Estado de Honduras en total indefensión frente a demandas ante este mismo organismo que pasaron de un dígito a 2. Bueno, primero aceleraron las demandas. Si usted ve, antes habían 6 demandas, hoy hay 14. ¿En qué periodo se hicieron ese incremento? En el periodo anterior. Al final fueron 13 reclamos de inversionistas, en su mayoría internacionales, que demandaron al Estado de Honduras en los 4 años del gobierno anterior, y según la versión del procurador Manuel Díaz Galeas, 18 llegaron antes de la denuncia del convenio y apenas una después, lo que denota, afirma, la efectividad de la medida del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que el nuevo procurador, y con la posición del presidente, debe buscar revisar esos 15 o 16 casos y comenzar a dialogar y a negociar, porque el Estado de Honduras y sobre todo el país no tiene capacidad para esos montos enormes. ¿De cuánto estamos hablando aproximado? Mire, son montos que podían pasar más de 30.000 millones de dólares que se podían solucionar con un diálogo permanente. En efecto, al entrar de nuevo al CIADI, el presente gobierno puede negociar las demandas que están más a favor de los demandantes y preparar los equipos locales, así como a las 2 firmas contratadas internacionalmente, para defender con mejores argumentos la versión del país. Y en casos en los que puede ganar el inversionista, se negocia. En los casos en los que el Estado tiene mayor probabilidad de victoria, lo que le permite es al personal que va a defenderlo, a la Procuraduría, es prepararse muchísimo mejor con los argumentos, ya sea entender mejor el reclamo del inversionista o inclusive desarrollar sus propios argumentos. De las demandas ante el CIADI, 6 están concluidas y una decidió de manera unilateral no continuar con el proceso. Aún con esta medida, el Estado de Honduras se enfrenta a reclamos que fácilmente podrían superar los 15.000 millones de dólares de llegar a perder en ese centro internacional de arbitraje. Ahora Honduras sigue el mismo camino de muchos países de América del Sur, donde los gobiernos de izquierda, por razones ideológicas y a rajatabla, expulsaron al CIADI y luego se tuvo que volverlo a invitar. Ulises Aguirre, Telenoticias. En este cuadro que trabajó el experto en arbitraje internacional, el hondureño Javier Briceño, se aprecia cómo el Estado de Honduras tiene en el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones CIADI 13 demandas pendientes de resolución, 6 que según el documento ya están concluidas y una demanda que se descontinuó y que es precisamente del proyecto de construcción y operación del aeropuerto Palmerola International Airport, SADCB. Cabe destacar que la mayoría de los reclamos son de inversionistas del campo energético. También están personas naturales y proyectos carreteros, así como la demanda de la sede Honduras Próspera y que opera en Roatán, Islas de la Bahía. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho, espera que la propuesta del exdesignado presidencial del Partido Libertad y Refundación, Enrique Reina, para ocupar la presidencia del Fondo Seguro de Depósitos FOSEDE pase por una reconsideración y honrosa rectificación, pues este cargo no es político, sino que técnico, aseguró. Porque no se convocó para el nombramiento de una persona que no ha estado ligada con las instituciones financieras.
¿Por qué? Porque este es un tema eminentemente técnico-financiero, no se puede colocar una persona solo por un activismo político. Nosotros creemos que va a haber una rectificación honrosa en el nombramiento del presidente del FOSEDE. Para Urtecho, los partidos políticos de cualquier color deben revisar sus ejecutorias y propuestas, pues no se vale que cada 4 años se repitan los mismos vicios o errores que atentan con el desarrollo natural de organismos como el mismo FOSEDE. Bueno, es que no se trata de ninguna solicitud, es que lo nombraron en el FOSEDE al ex canciller de la República. No se trata de ninguna solicitud del ex canciller, es que lo nombraron en ese cargo y esto ha generado una gran controversia en el país. Siempre sobre esta temática. Continuamos. Un análisis jurídico realizado por expertos en Derecho Constitucional y Administrativo advierte que los nombramientos de directores del Banco Central de Honduras podrían ser revocables por no ajustarse a lo que establece la ley del BCH al haber fungido en periodos que no corresponden o no cumplir con los requisitos de idoneidad. El estudio recuerda que el esquema de periodos escalonados de 1, 2 o 3 años fue transitorio y debía aplicarse una sola vez entre 2010 y 2014 para evitar cambios simultáneos en el directorio. Sin embargo, señala que seguir aplicando ese mecanismo después de ese periodo viola la ley que establece periodos fijos de 4 años para todos los 5 directores del Banco Central, incluido el presidente y vicepresidente. Además, el análisis cuestiona que algunos nombramientos no habrían cumplido con los requisitos de idoneidad como experiencia en economía, banca o finanzas, lo que agrava la ilegalidad de los actos administrativos. Ante este escenario, el análisis concluye que un gobierno entrante sí puede y debe revocar esos nombramientos al tratarse de actos con vicios de legalidad para restablecer la independencia técnica y la seguridad jurídica del Banco Central. En esta carta divulgada hace algunos minutos por ONU Honduras, que dice lo siguiente: Excelencia, me complace transmitirle mis felicitaciones por su toma de posesión como presidente de la República de Honduras y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones. Cuento con su liderazgo para continuar fortaleciendo los fuertes vínculos de cooperación entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas. Celebro el compromiso expresado en su plan de gobierno de prevenir y resolver la conflictividad social mediante políticas públicas orientadas a la cohesión social y la inclusión. Confío en que la conformación de su gobierno reflejará el principio de igualdad de género que fortalece la gobernabilidad democrática. La Organización de las Naciones Unidas reafirma su compromiso de trabajar con el gobierno de Honduras para alcanzar nuestros objetivos compartidos. Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia el testimonio de mi consideración más distinguida, y firma el secretario Antonio Guterres. Bueno, recuerdan que en el noticiero de ayer informamos que el exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que a partir de hoy, miércoles, ya no le llamaran a su número telefónico. Lo cortó, pidió otro número, no sabemos cuál es, pero así son las cosas. Le comunica a la gente, por lo menos tiene, vamos a ver, no digo la decencia, sino el carácter de decir, ya no me llamen a mi número telefónico habitual porque ya no lo tengo. Y nos preguntamos ayer, ¿por qué? Solo él sabe. El exministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Pero miren, estas cosas suceden entre la gente que tiene obligaciones en la actividad pública. Hoy el presidente del Banco Central, por otras razones, dice lo siguiente. En mi primer día como presidente del Banco Central me retiro de las redes sociales para poder concentrarme plenamente en mis labores diarias. A los medios de comunicación les pido un poco de paciencia durante esta etapa de transición. Hemos empezado un proceso de transición ordenado. Que Dios bendiga a Honduras. Me imagino que en el caso de Gustavo Sánchez quería tener tranquilidad, sí, ¿verdad? Y el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, también quiere tener tranquilidad. Porque pasar pendientes de las redes sociales sí, es desgastante. Genera problemas emocionales a la gente. Y lo que hace el nuevo presidente del Banco Central
para no perder el tiempo leyendo lo que dice la gente, algún mecanismo debe tener para saber cómo reacciona el pueblo, ¿verdad? Pero dice, por favor, me retiro de las redes sociales para concentrarme en mi trabajo. Tiene todo su derecho. Y el otro, que no quiere recibir comentarios adversos. Del vicecanciller. Para salud mental. Le ha respondido a Roberto Lagos, el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya, el ex vicecanciller. ¿Ya le respondió? Sí. ¿Y qué le dice? No soporto, ja, 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 ja. Va a ser muy divertido darle seguimiento y cada vez que se tropiece, recordarle todas las estupideces que dijo y recordarle a los medios los irresponsables que fueron en promoverlo. No es primera vez que la realidad le da a cada quien su verdadero valor. Yo que reconozco a los jóvenes de izquierda o derecha que suben, que tienen capacidad para subir al poder, porque capacidades tienen. Gerardo, pero estás demostrando que estás sufriendo que no haya ganado libre. Sí. Tus reacciones últimamente en las redes sociales demuestran que eres una de las personas más sufridas porque Libre no ganó. Creo que con toda la inteligencia que tienes, debes moderarte, concentrarte, centrarte y no demostrar, porque al final estas reacciones así solo demuestran el dolor que se tiene por no haber mantenido el poder. Y no actúa de manera profesional, Renato, que al final un cargo, una responsabilidad tan importante como la que tuvo Gerardo Torres, pues ahí se ve reflejado. Bueno, y en una democracia el pueblo es el que decide quién continúa o por quién vota para alternar la gobernanza del país. Gerardo, tranquilidad. Tienes que canalizar y aceptar que Libre perdió y que tú te quedaste al margen del nuevo gobierno. Ahora, hacer oposición constructiva, disentir, eso es normal en democracia, que es lo que te corresponde. Pero no esperar que los que ahora gobiernen mal para tú divertirte. Eso no es democracia, eso no es madurez. Y se lo digo a Gerardo Torres, un joven talentoso, pero que tiene que aprender a madurar. En otra información, más de 200 familias fueron afectadas por la crecida de una quebrada que inundó a la colonia Castro Zelaya en el Progreso Lloro. Las inundaciones provocaron la salida de sus pobladores hacia albergues y otros sitios donde viven sus parientes. Lodo hasta las rodillas. Es el rastro de desolación en la colonia Castro Zelaya en el Progreso, tras las intensas lluvias pronosticadas por Copeco, que obligó a más de 200 familias a abandonar sus casas por la crecida de una quebrada que generó pánico entre sus habitantes. Ahorita hay como unas 200 familias que tuvieron que salir, ¿me entiende? Porque aquí es una comunidad grande, que usted va a ver el caserío exagerado, que antes no estaba este caserío. Hoy. La mayoría de las familias evacuadas en el Progreso se refugian donde parientes, otros en albergues municipales mientras pasa el temporal lluvioso. Sí, es que como ahí hay unas alcantarillas y entonces pasa un quinel por ahí y se llena de basura y se ripea, entonces ahí es donde se llena todo. A pesar que la mayor concentración de lluvias pronosticadas por Copeco es en el litoral atlántico, en el Progreso, los bomberos se mantienen atentos para atender emergencias debido a la vulnerabilidad de muchas zonas. Estuvimos en la comunidad, bueno, en la colonia Castro Zelaya, donde pues ahí por agua fluviable se inundó, donde le dimos asistencia a 15 personas, siendo un total de 6 familias. Para asegurar que los damnificados estén a salvo, principalmente los niños, la Municipalidad del Progreso se hará cargo de todo lo necesario. Entonces sí tratamos que ellos pues tuvieran su comodidad y pasaran una noche digna. Ayer la fuerza de la lluvia alcanzó a cruzar el pavimento de la carretera a Santa Rita, por eso fueron evacuadas las familias según los miembros del Cuerpo de Bomberos. Orlín Martínez, Telenoticias. Bueno, y más elementos sobre esto que ha sucedido en San Pedro Sula nos tiene la periodista Kenia Chinchilla.
Buenas noches, muchas gracias en los estudios al licenciado Renato Álvarez y Cristina, televidentes de Telenoticias. Estamos en este momento con Alberto López, meteorólogo de Copeco, quien nos amplía o nos actualiza el reporte de daños que ya se registra en los departamentos como Atlántida y Yoro, que son los departamentos más afectados por estas lluvias. Alberto, buenas noches, díganos cuántas son las familias ya evacuadas. Sí, muy buenas noches, así es, la lluvia continúa lastimosamente y se está intensificando en estas horas de la noche en Atlántida y en Colón. En este momento tenemos un poco más de 5.400 familias afectadas, que suma un total de 43.200 personas afectadas. Se han habilitado 28 albergues entre los departamentos de Atlántida y Yoro. De esos 28 albergues hay 318 familias albergadas y suma un total de un poco más de 1.200 personas que ya están albergadas y siendo atendidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cuáles son los puntos de inundaciones y las personas que tienen que mantenerse siempre en alerta porque las lluvias van a continuar? Mire, tenemos 15 puntos de inundación. Están entre 8 en Atlántida y 7 en el departamento de Yoro. Y la mayoría de Yoro han sido focalizados en el Progreso. Así que si usted está en una zona que ya tiene incidencia de inundación o está cerca de un río o una quebrada, por favor, evacúe lo más rápido posible. Recuerde que la alerta amarilla significa amenaza y peligro inminente y usted tiene que evacuar. Muchísimas gracias, Alberto López, meteorólogo de Copeco. A esta hora de la noche continúan las evacuaciones en los departamentos como Atlántida, en donde ha dejado mayores afectaciones esta lluvia, y también aquí en la ciudad de San Pedro Sula, que continúa lloviendo. Nuestro reporte a esta hora de la noche, continuamos con más noticias. Más de 7 comunidades sin acceso y miles de personas incomunicadas se reportan tras las fuertes lluvias en el departamento de Atlántida, siendo Jutiapa el municipio con las afectaciones. El periodista Nahum Monge nos tiene los detalles. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A esta hora les informamos sobre las condiciones climáticas, específicamente en la ciudad Puerto de la Ceiba, un oleaje que se mantiene alto de 3 a 4 pies, no adecuado para las actividades marítimas en los diferentes sectores del Atlántico del país. Este fenómeno natural, que mantiene en alerta amarilla el departamento de Atlántida, ha dejado al menos más de 3.000 personas que se encuentran incomunicadas, específicamente en los sectores del municipio de Nueva Armenia y varios sectores aledaños al municipio de Jutiapa, Atlántida. Pero ¿qué dicen los pobladores y el llamado a las autoridades, ya que se encuentran incomunicados producto del desbordamiento del caudaloso río Papaloteca en la zona? Difícil, como pueden ver, está difícil la cosa acá y todavía falta un trayecto para allá que está largo, todavía hay unas 2 horas con el agua a la cintura. Y esto es siempre que llueve, es lo que pasa aquí en Nueva Armenia. Bueno, hemos tenido en todo el municipio diferentes daños, ¿verdad? En lo que son carreteras, bastantes inundaciones en lo que es la zona baja, ¿verdad? Como Nueva Armenia, Diamante Aldea, hemos tenido bastante problema en lo que es la carretera, que hemos tenido inundaciones. De hecho, pues ayer tuvimos alrededor de 40 personas que no pudieron pasar a lo que es la comunidad de Nueva Armenia. Las lluvias continuarán para el día de mañana y la alerta se mantendrá hasta las 6 de la tarde de este mismo jueves, por lo cual es importante mantener las medidas correspondientes, específicamente quienes viven en zonas vulnerables ante el paso de este frente frío que ya está dejando consecuencias acá en la zona. Regresamos con ustedes a Tegucigalpa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Las condiciones meteorológicas continuarán inestables en el territorio hondureño. Antes de contarle lo que va a pasar en las próximas 24 horas, le cuento que el fin de semana nos llega otro frente frío, que el día sábado ya estará sobre la península de Yucatán y el día domingo estará impactando la costa norte. Así que la cosa está así. Para las próximas horas vamos a continuar con invasión de humedad, las corrientes de aire frío, y el día viernes habrá una pausa
una tregua y el sábado regresan las condiciones inestables. Aquí está justamente lo que esperamos para esta jornada de jueves, que continúen los grupos de nubes y corrientes de aire frío sobre el territorio hondureño, y hay un departamento, específicamente el departamento de Atlántida, el que estará sufriendo las mayores consecuencias para este jueves. 73 kilómetros por hora las ráfagas de viento que estarán azotando el territorio hondureño, y la humedad siempre sobre toda la costa norte. No se descarta que continúen algunas lloviznas dispersas, pero sobre el departamento de Atlántida, repito, es donde se va a concentrar la mayor cantidad de humedad. Va a llover siempre en algunos puntos de Islas de la Bahía, de Cortés, de Lloro, un poco de Colón, pero específicamente sobre Tela, La Ceiba y otros municipios de Atlántida es donde continuará lloviendo sobre mojado y con valores elevados de acumulados. El oleaje también continuará muy peligroso, de 5 metros en el litoral Caribe. Extremar precauciones, 1.8 a la salida del Golfo de Fonseca, con temperaturas pues que se van a mantener bajas en buena parte del territorio hondureño, a excepción de la zona sur para este jueves, y no pasarán, por ejemplo, aquí en el centro de los 23 grados Celsius. Lo mismo se mantendrá en la costa norte y parte del occidente, en el oriente entre 27 y 29 y la zona sur con 35. Así que a tomar en cuenta ese pronóstico, a continuar protegiendo a los niños, a los adultos mayores de estas corrientes de aire frío. Recuerde, una pausa el viernes y nuevamente el fin de semana nos cae otro sistema frontal con lluvias y bajas temperaturas. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. En otra temática, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 20 años acusado de disparar al rostro de su propia cuñada en su casa de habitación en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula. Según agentes policiales, en la escena se encontró a la mujer herida y 4 menores de edad que presenciaron el hecho. La víctima fue trasladada inmediatamente a una clínica en donde se encuentra estable, mientras los menores de edad se encuentran en custodia policial. Hasta el momento se investiga el móvil del ataque, por lo que el sujeto será procesado por el delito de intento de femicidio y porte ilegal de armas. Con la evacuación de medios de prueba, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa inició el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, y su esposa Telma Carmina Umaña, acusados por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado. El Ministerio Público sustenta la acusación con 2 pericias financieras sobre bienes adquiridos por el matrimonio, mientras la defensa presentó una declaración testifical y una pericia financiera. Tras evacuar las pruebas, el tribunal citará para conclusiones. Según el Ministerio Público, entre 2007 y 2016, Ramírez del Cid realizó movimientos financieros por 47 millones de lempiras, de los cuales más de 30 millones no justifica. Sus ingresos como policía fueron de 4.6 millones. Su esposa tampoco justifica 2.6 millones. El monto no justificado entre ambos asciende a 39.1 millones de lempiras aproximadamente. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vía Acción y por razón de contenido contra varios artículos de la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que forma parte de la Ley Especial de Lavado de Activos. En tal sentido, la Sala Constitucional solicitó a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución que emitiera el dictamen correspondiente, pero esta se abstuvo por su vinculación con un asunto relacionado con esa ley promovido por el Ministerio Público. Este miércoles el citado recurso de inconstitucionalidad pasó a relatoría de Sala Constitucional para que ésta resuelva posteriormente lo que corresponda. Según el recurrente, la ley de privación de dominio y particularmente los artículos cuestionados violentan normativas de la Constitución de la República y convenciones de las que Honduras es signatario. En otra temática, el Museo de la Infancia, el Pequeño Sula, ya tiene sus puertas abiertas para miles de escolares que están próximos a iniciar su año lectivo. La experiencia es única y educativa, con el beneficio de que las escuelas públicas puedan acudir de manera gratuita. Es nuestra nota positiva de este miércoles. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1,100 lempiras.
El año escolar está a punto de iniciar y aquí en el Museo para la Infancia El Pequeño Sula, desde ya se preparan para ofrecer a los estudiantes de las diferentes escuelas educación y entretenimiento mientras juegan y aprenden. Lo mejor es que hay un programa especial de entradas gratis para los alumnos de centros educativos públicos. En nuestro municipio hay niños que nunca habían entrado al museo por falta de presupuesto. Hay madres que tienen hasta 5 niños en una escuela, ¿verdad? Entonces se les hace difícil pagar la entrada para 5 niños. Por eso fue motivado esto para que ellos entren gratis al museo a conocer y pues ellos se van encantados de aquí, ¿verdad? Este museo cuenta con 18 salas de exhibición en las que se refuerzan muchas de las materias y temas que se imparten en las aulas de clases. Aquí tenemos la Casa de las Emociones, tenemos el pequeño, la pequeña ciudad donde se les enseña a ellos a convivir, tener una sana alimentación, a cuidar los animales, se les enseña sobre el terremoto, qué hacer cuando hay un temblor, se les enseña el ciclo del agua. Y bueno, ellos vienen a enriquecer sus conocimientos. En la actualidad el museo es manejado por una fundación sin fines de lucro, por eso el resto de la población paga una cifra simbólica. Pues somos accesibles con tal de atraer a la niñez que nos visiten y se vayan contentos, ¿verdad?, de acá del museo. En este año se espera ampliar más espacios y exposiciones con el apoyo de empresas a las que invitan a ser parte de este proyecto en beneficio de la niñez. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Nasri Asfura asume control directo de salud con apoyo de 2 viceministros y designados presidenciales. Ley de empleo parcial debe socializarse, advierten vacíos y posibles conflictos. Agenda anticorrupción no es prioridad para el Ejecutivo ni el Congreso, alerta sociedad civil. Independencia del Banco Central de Honduras y nueva política cambiaria marcan rumbo económico del gobierno. Habilitan albergues para 200 familias afectadas por lluvias en el Progreso Lloro.